Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida, estimados maestros y maestras, queridos alumnos y alumnas de esta Facultad de Contaduría y Administración. Bienvenidos sean a este nuevo evento del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, que lo preside el doctor Alfredo Adam, que ustedes lo conocen muy bien, exdirector de nuestra facultad y con una hoja de servicio a nuestra universidad de gran amplitud. Fue miembro de la Junta de Gobierno, presidente del Patronato Universitario, es profesor emérito por nuestra facultad y ahora coordinador en jefe del seminario que tiene su sede en esta facultad. Es un privilegio para todos nosotros tener la oportunidad de recibir al doctor Sergio García Ramírez, a quien también con detalle presentaré enseguida, pidiéndole previamente a todos ustedes que sean tan amables de tributarle tanto al doctor Adam como al doctor García Ramírez un afectuoso abrazo de bienvenida. Así el aplauso se convirtió en un abrazo. Muchas gracias. Y le pido al doctor Alfredo Adam que sea tan amable de dirigirnos unas palabras introductorias. Buenas tardes a todos ustedes. Nos da mucho gusto ver este auditorio Arturo Elizundia Charles con la presencia de todos ustedes. El Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización fue creado por acuerdo del rector, doctor José Narro Robles, en septiembre del 2014, estableciendo que nuestra Facultad de Contaduría y Administración fuera su sede permanente. En los primeros 3 años y medio, que son la vida que tenemos, de vida académica, hemos organizado 21 conferencias y mesas de discusión sobre diversos temas en torno a nuestras 2 materias principales, convocando a maestros y alumnos, especialmente de las áreas de posgrado, a debatir bajo la perspectiva de ambos conceptos, diversos problemas que afectan la gobernabilidad nacional, contando con todos los casos con la participación de profesionales y académicos en cada uno de dichos temas. Así, hemos discutido sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la ética pública, la fiscalización de los partidos políticos y los candidatos independientes, los derechos humanos, la auditoría forense, la administración y fiscalización de recursos para la reconstrucción por los sismos pasados, la administración de recursos humanos y la reforma laboral en proceso, así como del impacto de diversos eventos internacionales en la economía mexicana, las empresas familiares en tiempo de crisis, el control interno, la rendición de cuentas, la gobernabilidad, gobernanza democrática, etcétera, etcétera. Al fin de extender el trabajo de investigación y consulta, fundamos la serie de cuadernos de gobernabilidad y fiscalización en las que hasta ahora hemos editado 16 cuadernos y tenemos 3 más en prensa, cuya distribución cubre un universo de más de 1,000 destinatarios que se están distribuyendo en los sectores público, empresarial, privado, gubernamental, académico y gremial de diversas disciplinas. Decidimos publicar en una misma edición los textos de los 10 primeros cuadernos y el libro fue presentado en una brillante ceremonia académica organizada por el doctor Sergio García Ramírez, nuestro conferenciante de hoy, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el 1 de marzo pasado, bajo el título Gobernabilidad y Fiscalización, reflexiones críticas sobre sus bases conceptuales, retos y perspectivas. Las primeras 10 conferencias están publicadas y afortunadamente y con mucho éxito fue presentado en el Instituto de Jurídicas. Además de las actividades antes mencionadas,
que se han realizado en nuestra facultad y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el seminario fue invitado por el Senado de la República a organizar un ciclo de conferencias dentro de su programa para el fortalecimiento de la cultura ética. Y el año pasado organizamos un ciclo de 5 ponencias magistrales impartidas por miembros de nuestra Academia Universitaria de Fiscalización, y sus contenidos aparecen en un segundo libro bajo el nombre de Cultura de Integridad Pública y Combate a la Corrupción, coeditado por el Senado y por la UNAM, la cual fue presentado precisamente ayer, el día de ayer, en la sala Xicotencal, antigua sede de la Cámara de Senadores. Quiero comentarles que fue un éxito la presentación de este libro, y como todos los libros están ya en la página de la facultad y pueden ser consultados en forma gratuita, independientemente de los que distribuimos. Desde su creación y según el acuerdo que lo instituyó el Seminario de Universitario de Fiscalización, es dirigido por un consejo consultivo integrado por notables universitarios a cuyas orientaciones se debe el fecundo trabajo académico al que me he referido en estas breves reflexiones. Es un honor para nosotros que el doctor Sergio García Ramírez forme parte de este consejo directivo, además de ser miembro fundador de la Academia Universitaria de Fiscalización creada por el seminario para extender sus actividades como lo hacemos hoy, en conferencias que se continuarán analizando en los grupos de discusión de la Academia. Realmente es un privilegio para la Facultad de Contaduría y Administración y para nuestro seminario recibir esta tarde al doctor Sergio García Ramírez, escuchar su magistral disertación sobre seguridad, justicia penal y gobernabilidad. Le pido a Jorge Barajas, nuestro secretario técnico, ofrecer a ustedes digo breve porque podíamos hablar horas, semblanza del tributo y para tributar a nuestros aplausos de admiración y reconocimiento al doctor Sergio García Ramírez. Con mucho gusto, doctor. Don Sergio García Ramírez obtuvo la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y desde luego vale la pena recrear el hecho de que en su examen profesional recibió mención honorífica y continuó sus estudios en la misma facultad, obteniendo el doctorado en Derecho con la mención más alta, más destacada, que conocemos por su expresión en latín, magna cum laude. El doctor García Ramírez es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores. Diría yo que en su larga existencia, larga porque es prolífica, pero corta por la edad en tiempo que el doctor tiene en su dedicación, ha publicado, es autor de más de 50 libros y desde luego numerosos artículos de revista, de investigación, docencia y divulgación publicados en México y en otros países. La mayoría de sus publicaciones, como es obvio considerarlo, abordan temas jurídicos y criminológicos. El doctor García Ramírez ha impartido cursos y conferencias en universidades y otras instituciones de América y de Europa. Ha representado a México en diversos encuentros gubernamentales y académicos. Fue miembro del Comité de Prevención del Delito de Naciones Unidas y del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, que tiene su sede en San José de Costa Rica, el ILANUD. Don Sergio pertenece a diversas corporaciones académicas y profesionales, entre ellas la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la que es presidente, la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, correspondiente de la Española, el Instituto Mexicano de Derecho Procesal,
el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y el Seminario de Cultura Mexicana. Es miembro de la Sociedad Internacional de Defensa Social, de la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. También es miembro integrante del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y fue fundador y desde luego también en su momento presidente del Instituto Nacional de Ciencias Penales y miembro de la Junta de Gobierno de nuestra Universidad Nacional, del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje y de Arbitraje Médico y del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Es obvio que en esta trayectoria tan brillante, el doctor García Ramírez ha recibido numerosas preseas gubernamentales, profesionales y académicas. Es doctor honoris causa por varias universidades mexicanas y del extranjero. Fue director del Centro Penitenciario y consejero juez en el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado de México. Se ocupó como director de la cárcel preventiva en la Ciudad de México, presidente de la Comisión de Reclusorios del Distrito Federal, subdirector general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, subsecretario en las Secretarías de Patrimonio Nacional, de Gobernación, de Educación Pública y de Patrimonio y Fomento Industrial, así como Procurador General de Justicia del Distrito Federal, secretario del Trabajo y Previsión Social, además de haber actuado como Procurador General de la República. Dijimos que es una semblanza breve, porque si continuara, tendría yo que ocupar la mitad del tiempo que don Sergio tiene destinado a su conferencia. Pero concluyo diciendo que entre 1992 y 1995, el doctor García Ramírez presidió el Tribunal Superior Agrario y ha sido juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consejero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consejero electoral en el Instituto Federal Electoral, hoy INE. Como nos lo ha recordado el doctor Alfredo Adam, el doctor García Ramírez forma parte del Consejo Directivo del Seminario Universitario de Gobernabilidad que hoy nos reúne y es miembro académico fundador de la Academia Universitaria de Fiscalización, que pertenece como un programa de investigación permanente a nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Recibimos al doctor García Ramírez con un caluroso abrazo de agradecimiento y admiración. Yo creo que después de haber escuchado esta cantidad de aspectos de mi vida personal y profesional, los jóvenes aquí presentes se habrán preguntado o se estarán preguntando, bueno, ¿y cuántos años tiene este señor? ¿Cómo ha podido ejercer esa larga trayectoria en el curso de una sola vida? Sí, efectivamente, los años que tengo son muchos y la envidia que tengo también es muy grande por ver tanta juventud reunida en este salón que me hace el favor de venir y me hará el honor de escucharme. Yo lo agradezco cordialmente al cabo de todos esos años de esta trayectoria larga a la que se ha hecho referencia. Me quiero dirigir con especial afecto y respeto a quienes integran esta Facultad de Contaduría y Administración, la más grande, la más poblada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me complace además dirigirme a ustedes al amparo del salón, del aula, del auditorio, que lleva el nombre de un ilustre universitario, el profesor Elisundia Charles, que es uno de estos personajes importantes en la historia, en la vida, en el quehacer de nuestra universidad y que en su trayecto vital honró a nuestra institución y desde luego honró a la profesión de la que ustedes son integrantes o lo serán muy pronto.
También me complace saludar al doctor Alfredo Adam, a quien acompaña su gentil esposa. La saludo con todo aprecio y admiración. Y, por supuesto, al doctor Jorge Barajas, que ha hecho la presentación. Ellos son integrantes, bueno, no las señoras, sino los señores, son integrantes del seminario al que se acaba de hacer alusión, que ha tenido en su poco tiempo de vida una magnífica trayectoria. Doctor Adam, es usted un ejemplo de vida académica, de vida profesional y de vida personal y familiar. Un ejemplo muy apreciable. Quienes tenemos el honor de ser sus amigos, nos preciamos de esa condición, nos preciamos de la condición de amigos de una persona tan distinguida, y quiero ponderarlo frente a sus jóvenes colegas. Bueno, pronto serán sus colegas, y seguramente en algún momento se encontrarán estos jóvenes en ese lugar o en este lugar. El doctor Adam es un admirable profesional de la carrera de contador. Es el fundador, con el doctor Barajas y con otros colegas universitarios, del Seminario de Contaduría y Administración, que es mi anfitrión en este caso, y de la Academia Universitaria de Fiscalización. Me han permitido acompañarles en estas tareas y eso me halaga sobremanera. Bien, paso a referirme a mi tema. Se me ha asignado seguridad, justicia penal, gobernabilidad, es una acumulación de conceptos, podríamos agregar algunos más, que son conceptos aledaños a estos tres, pero en el fondo todos son parte de un mismo gran tema. El tema de la paz, el tema de la justicia, el tema de lo que llamamos la gobernación, el buen gobierno, la convivencia civil. Ese es mi gran tema. Y bueno, es obvio que se trata de una cuestión, amigas y amigos, que está en este momento en el escenario de nuestras ocupaciones y de nuestras preocupaciones. Hay un cierto auge de la criminalidad que nos lacera, que nos lastima, nos desconcierta. Ustedes seguramente vieron o escucharon o han oído del debate que se acaba de producir entre aspirantes a la primera magistratura del país. Ese primer debate entre los aspirantes tuvo justamente como tema, y por algún motivo será que lo tuvo, este asunto de la seguridad, este asunto de la justicia penal conectado con la seguridad, la gobernabilidad, la corrupción, la impunidad, que son cuestiones que han venido a alterar la vida de los mexicanos. Creo yo que ustedes no ignoran, porque lo tenemos muy pendiente, muy presente por las noticias cotidianas, que esto que llamo yo un auge de la criminalidad se ha traducido en cifras de delincuencia extraordinariamente elevadas. No voy a citar yo cifras y más cifras sobre la delincuencia, pero sabemos todos que es creciente y que nos duele, nos aflige y nos preocupa, nos intimida. Somos todos potencialmente victimables y no nos sentimos tranquilos y seguros con este crecimiento desbordante de la criminalidad. Pero no solamente han aumentado los números de la delincuencia, no solamente hay más delitos, muchos más delitos de los que había proporcionalmente a nuestra población hace muy pocos años, sino que las características de esos delitos son particularmente graves. Vivimos en una era de violencia extrema. Quienes nos hemos dedicado por mucho tiempo, como es en mi caso, al tratamiento de los temas de la delincuencia, de la criminalidad, de la justicia penal, nos sentimos asombrados de ver cómo ha proliferado la violencia, una violencia terrible, una violencia angustiosa, en formas y en modalidades que antes no presenciábamos. No es que hubiera sido esto un paraíso, no es que hubiera habido una tranquilidad absoluta, no, eso nunca existió, pero los números eran diferentes y las características de los delitos eran distintas. Hemos oído en los últimos días narraciones acerca de delitos cometidos que realmente nos provocan una enorme indignación, pero también una gran angustia. Este es el tema de nuestra criminalidad. Yo quisiera mencionar aquí, citar aquí algunos autores que se han referido a este tema por otros motivos, no necesariamente por lo que hoy ocurre en México o en la ciudad capital. Vargas Llosa,
el novelista peruano, el premio Nobel, alguna vez comentando en páginas de nuestra revista de la universidad alguna de sus obras, se refirió a estos fenómenos de violencia angustiosa, de terrible delincuencia que han asolado a muchos pueblos y que en el caso al que se refería era un drama en Perú, su tierra de nacimiento. Es una obra que se llama Lituma en los Andes. Yo la recomiendo, seguramente a ustedes han leído alguna vez algún texto de Mario Vargas Llosa. Este es uno de sus textos, Lituma en los Andes. ¿Y quién es este Lituma? Lituma era un policía que junto con algunos compañeros de profesión, policías como él, se encontraba de custodia en algún lugar de los Andes, en algún remoto lugar de los Andes, y que se asomaba a los dramas de la criminalidad. Y cuando le pregunta el entrevistador a Vargas Llosa por qué eligió ese tema y cómo fue que se incorporó en el estudio de estas materias, él dice: esto me lo represento como un problema, lo cito literalmente, de viejos demonios enterrados que de pronto resucitan. Violencia emposada, es decir, metida en un pozo, en el fondo de la psiquis colectiva. La razón, cuando esto ocurre, puede verse completamente erradicada y sustituida por la irracionalidad, por las pasiones, por los instintos. Hasta aquí la cita de Mario Vargas Llosa, refiriéndose a Perú, refiriéndose a los Andes, pero esto creo yo, amigas y amigos, que es perfectamente aplicable a nuestra realidad actual, a nuestro México presente. Viejos demonios que creímos enterrados y que de pronto han resucitado y son una presencia cotidiana y dolorosa. Otro autor, otro novelista, esta vez de nuestra casa, Ignacio Manuel Altamirano. Miren ustedes, un hombre del siglo XIX. En el siglo XIX, Ignacio Manuel Altamirano narra la criminalidad en la novela llamada El Zarco, en la región del estado de Morelos, lo que hoy es el estado de Morelos, en un capítulo de una obra, El Zarco, que se llama El Terror. Y refiere los secuestros, los cobros de derecho de piso, hoy lo llamamos así, él no lo llamaba así, los rescates mediante recompensas que se ofrecían para liberar a los secuestrados y a una serie de acontecimientos hace un siglo y medio, idénticos a los acontecimientos que un siglo y medio después, hoy en pleno siglo XXI, presenciamos cotidianamente, padecemos y tememos. Y por último citaré, y estoy simplemente tratando de enmarcar mis reflexiones, a José Vasconcelos, el autor del lema universitario "Por mi raza hablará el espíritu", el gran rector universitario, el gran ministro de Educación, cuando examinando la situación del país en la época revolucionaria, y esta no es una época revolucionaria, es una época de paz, se supone, de paz civil, no es de guerra civil, dice que uno de los rasgos característicos de aquellas etapas es la extrema crueldad. Pues todo esto, amigas y amigos, esos demonios que resucitan, ese terror del Zarco, esta crueldad manifiesta en la comisión de muchas conductas, de muchos crímenes que entonces hubo y que ahora se ha reproducido, es lo que tenemos como paisaje cotidiano de nuestra República. Allá en 1847, y ustedes pensarán que estoy recurriendo no a mi imaginación, sino a mi buena memoria, no viví esa época, pero la he leído. Allá en 1847, dos autores revolucionarios, Carlos Marx y Federico Engels, al iniciar la obra, una pequeña obra magnífica que se llamó Manifiesto del Partido Comunista, escribieron: un fantasma recorre Europa, un fantasma que tiene trémulos a todos los países, que ha sembrado el espanto y el pavor y se llama el comunismo. Ese fantasma hoy, 200 años después, ya no existe, ya no recorre el mundo. El fantasma que hoy recorre el mundo, y no es un fantasma, sino una realidad, es la criminalidad. Así que podríamos escribir hoy otro manifiesto
ponderando los problemas de este fantasma que recorre nuestro mundo, que recorre nuestras ciudades, que recorre nuestros campos y nuestros caminos. Bueno, estamos pensando pues en el paraíso perdido y estamos tratando de recuperar el paraíso a través de una serie de acciones, muchas de las cuales tendrán que ser llevadas adelante por ustedes, jóvenes mexicanos, jóvenes universitarios, con imaginación, con probidad y con creatividad. Bien, paso a referirme a los conceptos básicos de mi exposición, anticipando que no pretendo agotar todo el tema, para tranquilidad de ustedes. Me percato de la hora en que nos encontramos, de la incomodidad que algunos están sufriendo por mi causa, por mi culpa, les ruego disculparme, están sentados en las escaleras, en fin, amablemente han venido a esta conferencia. Me percato de todo esto y trataré de concentrar lo más que pueda algunos conceptos. Primero, la seguridad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad? Los abogados, y yo pertenezco a esa profesión tan honrosa, tan honorable como la de ustedes, los abogados solemos referirnos frecuentemente al Estado de Derecho. Y solemos comprometernos con la idea de tener un Estado de Derecho, de construir un Estado de Derecho. Bueno, el primer gran tema del derecho es la seguridad. No digo que sea el valor supremo del derecho, el supremo valor es la justicia, pero el derecho debe ser un instrumento, una herramienta para tener seguridad que permita justicia, conciliando ambos objetivos, ambos fines, ambos conceptos. La seguridad es un derecho natural de todas las personas. Allá en 1789, y vuelvo a remontarme con imaginación y con buena memoria a otros momentos de la historia de la humanidad, cuando se produjo la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el antecedente de las constituciones, el antecedente de nuestras propias declaraciones de derechos, se dijo que las personas tendrían en lo sucesivo, no lo tenían en ese momento, tendrían en lo sucesivo ciertos derechos calificados como naturales, y en esa serie de derechos calificados como derechos naturales figurarían la propiedad, la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Por lo tanto, la seguridad es uno de esos derechos fundamentales, de esos derechos esenciales, radicales, básicos de los seres humanos. Pero insisto, ¿a qué seguridad nos estamos refiriendo? Porque también los juristas, los exploradores de estas materias, los estudiosos, aluden a distintas vertientes de la seguridad, de las que seguramente ustedes han oído hablar. Seguridad jurídica, que nos permite el ejercicio de nuestros derechos, que nos da confianza en las instituciones, que nos permite desarrollar nuestras vidas con razonable tranquilidad. Esta es una expresión, seguridad jurídica, pero también se habla de seguridad pública, la seguridad de las ciudades, la seguridad de las calles, de la seguridad de las ciudades. También se habla de seguridad nacional, la seguridad de nuestro país frente a riesgos generados dentro o fuera del país. Y finalmente se habla de seguridad ciudadana y de seguridad humana. Y sobre esta última yo quisiera cargar el acento, la seguridad humana, porque es en rigor la seguridad que los demócratas, que los habitantes de este mundo pretendemos. Disfrutar de seguridad humana, que es tanto como decir pleno ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades. Una seguridad que no depende solamente de la policía, sino de la capacidad de ejercer nuestros derechos y nuestras libertades. Múltiples derechos, múltiples libertades, a las que me referiré dentro de un momento. Bueno, este es uno de los temas, seguridad. El siguiente es justicia. Justicia, en términos generales, es un concepto muy pretencioso, muy complejo, con una serie de proyecciones eminentes. Se dijo alguna vez que justicia es dar a cada quien lo suyo. El problema es tener la voluntad de hacerlo y saber qué es lo suyo de cada quien para poderlo dar oportuna y puntualmente. En ocasiones se representa a la justicia como una diosa vendada, creo que todos la han visto, una diosa vendada que en una mano sustenta una balanza
y en la otra sustenta una espada. Es una figura clásica, pero una figura errónea, porque, imaginen ustedes, una justicia ciega, vendada, ¿qué ve? ¿Cómo puede ponderar el movimiento de los platillos de la balanza si no ve, si está vendada? Y si descarga la espada para castigar al que lo merezca, ¿en dónde descarga la espada si no ve? Corre el riesgo de descargarla sobre la espalda del inocente y no del criminal. Esta figura de la justicia vendada tiene que ver con la igualdad de todos ante la ley, que no mira las diferencias, sino que aplica sus normas en forma igualitaria, pero realmente no es la mejor imagen de la justicia. La justicia tiene que despojarse de vendas, tiene que mirar a aquellos a los que se le administra y tiene que tener un componente de carácter social. Piensen ustedes en las expresiones de los sentimientos de la nación, de Morelos, cuando habló de moderar la indigencia y la opulencia. Esa es una pretensión de justicia social, en el alba de nuestra república, en las horas de nuestra independencia. Es la justicia a la que se refiere nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hemos celebrado el año anterior 100 años de que se promulgó la Constitución. Y creo que todos coincidimos en esas celebraciones, antes y después, en que el rasgo fundamental de nuestra Constitución es su espíritu social. Es haber consagrado los derechos sociales, los derechos favorables a los más débiles, a los más vulnerables, a los menos pudientes. Bueno, esa es la gran justicia. Pero dentro de esa gran justicia hay un sector llamado justicia penal, que ya no tiene que ver con este carácter social general de la justicia aplicable en todos los espacios, en todos los tiempos y a todas las personas, que tiene que ver ya con los delitos, con los delincuentes, con las penas, con los tribunales, con las prisiones y con otra herramienta del poder punitivo. Dijo alguna vez Max Weber, el filósofo y sociólogo alemán, que descartada la violencia en manos de particulares, en manos de individuos, el Estado, al emerger, había sido el monopolizador de la violencia, de la fuerza, que el monopolio legítimo de la violencia recaía en manos del Estado. Entonces tenemos que preguntarnos cómo ejerce el Estado ese monopolio de la fuerza. ¿Cómo es que administra esa justicia, muy particularmente esa justicia penal? Piensen ustedes en el escenario de la justicia penal. Piensen ustedes en un escenario como este. Claro, en el que no estaría el doctor Adam ni estaría tampoco yo. El escenario en el que se enfrenta el Estado monopolizador de la fuerza y el infractor, el presunto infractor, el presunto inocente, en una lid muy desigual. El Estado con toda su fuerza, con toda su majestad, con toda su herramienta que puede abarcar prisiones y patíbulos, pena de muerte inclusive, y el individuo, el ciudadano, la víctima del delito o el victimario que no tiene consigo otra cosa que sus razones, sus buenas razones y sus derechos, los derechos que le dan las leyes. Bueno, pues el Estado tiene que administrar justicia entre estos dos personajes del drama al que me acabo de referir. Estos dos personajes en la escena a la que acabo de aludir. Entre el leviatán poderoso, el gobierno, la fuerza pública, y el ciudadano que aduce razones con ellas o sin ellas y que aduce derechos teniéndolos o no mereciéndolos. Pero en todo caso tiene derechos que oponer frente a la fuerza del Estado. Esta es la justicia penal. La justicia penal opera a partir de leyes, a partir de tribunales y a partir de instrumentos punitivos que puede ejercer en forma muy profusa. Tercer concepto, gobernabilidad. Yo quisiera que fuéramos asociando seguridad con justicia, con gobernabilidad. ¿Qué es esto de la gobernabilidad? En nuestra primera Constitución mexicana, la Constitución de Apatzingán de 1814, se dijo, bueno, México todavía no era un independiente, se dijo que
el objetivo del buen gobierno era la felicidad del pueblo y de cada uno de sus integrantes. Ese lema del siglo XIX nos ha llegado hasta el XXI, no sé si lo estamos ejerciendo o no, pero nos ha llegado al menos como lema hasta el XXI. Este es el objetivo del buen gobierno, la felicidad del pueblo y de cada uno de sus integrantes. En consecuencia, la gobernabilidad, la gobernanza, el gobierno no es solamente orden y paz, es mucho más que orden y paz. Es la reunión de todos aquellos elementos que pueden producir felicidad al pueblo, serenidad, progreso, desarrollo, libertad al pueblo y a cada uno de sus integrantes. Es a lo que hoy llamamos gobernabilidad democrática en un Estado social. Digo democrática, que hay que ligar a la gobernabilidad, como la dice nuestra Constitución en su artículo 3. Y conste que no estoy citando, a pesar de ser abogado, muchos artículos de muchas leyes. Me estoy limitando con toda racionalidad y prudencia. Pero el artículo 3 es uno de esos que hay que mencionar ante un público de jóvenes. Nuestro artículo 3 habla de la democracia y por lo tanto implica gobernabilidad, pero dice democracia que hay que entender no solamente como un sistema jurídico y político, sino como un sistema de vida. Un sistema de vida, democracia como sistema de vida. No se resume o reduce a ir a las urnas a votar, sino al mejoramiento constante, material, cultural, económico y político del pueblo. Si un Estado tiene capacidad de dar respuesta a la demanda popular, hay una buena gobernanza, hay una buena gobernación, hay una gobernabilidad segura. Si un Estado no tiene respuestas oportunas y suficientes frente a las demandas del pueblo, se pierde la gobernabilidad y se ve sustituida por la violencia que tiene que ejercer el Estado para reprimir las expresiones de malestar y para satisfacer las necesidades de la paz, pero una paz que puede ser como la porfiriana, paz de los sepulcros. Por lo tanto, es importante gobernabilidad, sobre todo cuando nuestro patrocinador y anfitrión es un seminario en el cual la gobernanza, la gobernabilidad tiene un lugar distinguido, recordar qué es la gobernabilidad y reclamar una gobernabilidad democrática. Paso a un cuarto concepto, de los varios que son mis guías en este camino que he emprendido, el concepto de los derechos humanos. Ya aludí a ellos, están entrañados en la seguridad, están entrañados en la justicia y están entrañados en la gobernabilidad. Queremos plenitud en nuestros derechos y nos valemos para eso de ese concepto, derechos humanos. Pero, ¿qué son estos derechos? ¿A qué nos referimos cuando invocamos derechos humanos? Todos los derechos son humanos, son propios del ser humano. Los obligados en el mundo del derecho son los seres humanos. No hay derechos que no sean humanos. Pero si nos referimos a los derechos humanos en un marco como el presente, estamos aludiendo a los derechos principales, a los derechos primordiales, a los derechos básicos, a los que nos permiten vivir y que confieren calidad a nuestra existencia. Esos son los derechos humanos. Hace 2 siglos apareció la noción de los derechos humanos. Jurídicamente hablando, no me refiero a la dignidad humana, esa es milenaria. Los derechos humanos, jurídicamente hablando, emergieron hace un par de siglos como ahora los conocemos, como facultades que todos tenemos en nuestra pura y simple condición humana, no porque seamos sujetos privilegiados, miembros de una casta, de un estamento, de una clase, de una ciudad o de una profesión, porque somos humanos. Desde la cuna hasta la tumba, se ha dicho, se tienen estos derechos llamados humanos. Pero los derechos humanos, hace un par de siglos, cuando se medían en sus fuerzas el monarca absoluto y sus vasallos, eran apenas ese puñado tan pequeño, tan apretado, al que hace un momento me referí. Bueno, hace un momento ya largo, dirán ustedes, pero en fin, hace un momento me referí. La libertad, la seguridad, la resistencia a la opresión, la propiedad.
Hoy día, en este 2018, estos 4 derechos ya no bastan. Son, por supuesto, indispensables, pero ahora hablamos de mucho más que eso. Hablamos de derecho a la salud, de derecho a la vivienda, de derecho a la educación, de derecho al trabajo, de derecho a la alimentación, de derecho al agua. Hablamos de un conjunto de derechos que han venido a enriquecer ese marco de suyo muy importante, muy notable, de los que llamamos derechos humanos. En el año 2011, hasta la vuelta de la esquina, se reformó nuestra Constitución, y al reformarse nuestra Constitución se admitió una doble fuente de los derechos humanos. Si ustedes, que no son estudiantes de Derecho, pero son conocedores de algunos lineamientos esenciales del derecho, si hubieran asomado a nuestra Constitución antes de 2011, hubieran encontrado en ella un puñado de derechos, más que esos 4 de hace 2 siglos, pero un puñado de derechos perfectamente memorizables. Hoy ha desbordado el catálogo de los derechos ese marco estrecho. Hoy son derechos nuestros, no solamente los que están escritos en la Constitución, sino los que figuran en todos los tratados internacionales de los que México es parte. Y los tratados internacionales de los que México es parte y que consideran en alguna medida, de alguna manera, derechos humanos, no son unos cuantos, son centenares. Sumando los que están expuestos explícitamente en la Constitución, con los que están reconocidos en los tratados internacionales, los seres humanos de ahora, los seres humanos contemporáneos, nosotros somos sujetos, para nuestra fortuna, de una enorme cantidad de derechos que podemos reclamar por diversas vías, como la vía del amparo, por ejemplo, o la vía del ombudsman de las comisiones de derechos humanos. Este es el acervo estupendo de los derechos humanos que se vinculan con la seguridad, con la justicia penal y con la gobernabilidad, y a través de los cuales procuramos alcanzar, si acaso podemos conseguirlo, pero procuramos esa felicidad del pueblo que es la regla del buen gobierno. En varios foros de nuestro país y de nuestra universidad se ha explorado de mucho tiempo atrás y de ahora el tema de esta charla, que paulatinamente se acerca a su final. Lo digo para su tranquilidad. Ya estamos más cerca del final que del principio. Bueno, en muchos foros de nuestro país y de nuestra universidad se han analizado estos temas. Allá cuando se estaba incubando nuestra revolución, la gran revolución mexicana, al inicio del siglo XX, un tratadista, un estudioso, Andrés Molina Enríquez, hay una calle consagrada a rendirle homenaje, abordó lo que llamó las grandes cuestiones de la nación, los grandes temas de la nación. Bueno, pues ahora nosotros estamos abordando también a nuestra manera y en nuestro tiempo los grandes problemas de la nación. Lo está haciendo el país en pleno, a través de debates, deliberaciones, procesos electorales que están en curso, y lo está haciendo también la universidad. Y por eso tiene mucho sentido que aquí, en el recinto universitario, en una de sus aulas magníficas, abordemos estas cuestiones. Cuando don Justo Sierra, uno de los patriarcas de la universidad, fundador de la universidad en su nueva era, pronunció un discurso estupendo indicando cuáles serían los objetivos, los designios de la Universidad Nacional que él estaba impulsando bajo la mirada severa del dictador Porfirio Díaz, que asistió al establecimiento de esa nueva etapa de la universidad. Pudo decir con toda razón, nuestra universidad tiene que abocarse al estudio y a la solución de los problemas del pueblo mexicano. Es una universidad que nace bajo este firmamento y sobre esta tierra, la tierra y el firmamento de México. Y su primer tema, su gran tema primordial es saber cuáles son los problemas del pueblo mexicano y brindarle solución. Y si el tema de la seguridad, de la justicia, de la gobernabilidad y de los derechos humanos son cuestiones que apremian al pueblo mexicano, es función de la universidad
ensimismarse en esos temas, explorar esos temas y buscar soluciones. En 2011, de nuevo una fecha a la vuelta de la esquina, esta universidad, a través de su rector, entonces el doctor Narro, y a través de algunos de sus estudiosos más conspicuos, entre ellos Jorge Carpizo, ex rector de la universidad, llevó adelante, patrocinó una conferencia internacional, una gran conferencia internacional llamada sobre seguridad, democracia y derechos humanos. Ahí se esmeró la universidad en conocer lo que estaba padeciendo el país en este respecto, a propósito de estos temas. Y hace apenas unos cuantos días, en febrero de este mismo año, nuestra universidad volvió otra vez a asomarse a estos mismos temas, abanderando el estudio nuestro actual rector, el doctor Graue, en otra conferencia, una segunda conferencia internacional sobre seguridad, justicia y derechos humanos en democracia. Así que la universidad ha estado activa y participativa en el examen de estas cuestiones de la seguridad, de la justicia y, por supuesto, de la democracia, intentando una nueva lectura, intentando una nueva escritura, una nueva lectura de nuestros problemas y una nueva escritura de nuestras leyes. Amigas y amigos, el crimen, me refería a él hace un momento, ha evolucionado, se ha desarrollado. El crimen hoy día es distinto, hay leyes de evolución criminal del que fue, ya lo dije, años atrás. Se ha hablado de cómo se desarrolla la criminalidad en la misma forma que se desarrolla la energía. La energía, dicen los científicos, aquí hay científicos, el doctor Adam es uno de ellos, dicen los científicos que la energía no desaparece, sino se transforma y se reutiliza. Lo mismo pasa con el crimen, no desaparece, sino se transforma. Pues el crimen se ha transformado, conservando esos patrones de violencia y de crueldad a los que me he referido. Hoy día, la criminalidad abarca un universo mucho más amplio de protagonistas de los que antes abarcó. El primer delincuente en la historia de la humanidad, si es que estamos hablando de la historia, más bien de la leyenda, de la imaginación, fue Caín, que mató a Abel en un drama entre dos, Caín versus Abel. Ahora no hay un Caín y un Abel. Ahora los Caínes son muchedumbre, son multitud. Y las víctimas de la delincuencia no son un Abel, sino millones y millones y millones de Abeles que son o somos o podemos ser víctimas de la criminalidad. Hoy día la criminalidad se ha transformado en sus viejos patrones de violencia, con nuevos patrones de violencia, pero algo más, astucia. Los antiguos criminólogos dijeron, la astucia se va a sumar a la violencia y va a engendrar nuevas manifestaciones de criminalidad. Los fraudes, el empleo del ingenio, la tecnología aplicada a los quehaceres productivos, también se ha aplicado a los quehaceres destructivos y ha engendrado nuevas formas de criminalidad. Y así sucesivamente. El paisaje, el panorama es uno muy distinto del que tuvieron a la vista nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y seguramente es distinto del que tendrán a la vista, si no somos cuidadosos, cautelosos y creativos, nuestros hijos y nuestros nietos. La criminalidad seguirá evolucionando y por eso las instituciones destinadas a prevenirla, a perseguirla y a sancionarla deben también evolucionar. Cuando digo deben evolucionar, no me estoy refiriendo, por supuesto, solamente a las leyes, a fuer de abogado. No estoy aludiendo únicamente al cambio de normas, porque todos sabemos la distancia enorme que media entre lo que se legisla y lo que se practica, entre las disposiciones de la ley y la cruda realidad. Me refiero a la necesidad de operar a través de instituciones renovadas y de conductas revisadas, de conductas puestas al día bajo los más nobles valores que pueden presidir la vida de una sociedad. Hemos sido ilusos,
me parece, lo digo con todo respeto, pero con toda franqueza, hemos sido ilusos pensando que con reformar las leyes vamos a modificar automáticamente los comportamientos y vamos a lograr los resultados apetecidos. Veamos de una sola mirada, de una escueta mirada, nuestra Constitución. Se dice que nuestra Constitución es una de las normas más reformadas que uno pudiera imaginar, y efectivamente ha sido muy reformada. Pero quiero decirles que en los últimos 25 años, que no son muchos años, ni siquiera para ustedes, jóvenes como son, en los últimos 25 años, nuestra Constitución tan reformada lo ha sido por lo menos 24 veces, solo en lo que toca a temas que tienen que ver con seguridad, con justicia penal o con gobernabilidad. También lo ha sido en temas que tienen que ver con otras materias, economía, relaciones internacionales, etc. El número de reformas es muy elevado, pero las que tienen que ver con estos temas han sido por lo menos 24 reformas en los últimos 25 años, el último cuarto de siglo, y no estamos necesariamente mucho mejor de lo que estuvimos hace un cuarto de siglo. Esto quiere decir que siendo necesario en un Estado de Derecho el cambio de las normas, la revisión jurídica no es suficiente. No lo ha sido nunca y no lo va a ser hoy ni lo va a ser mañana. Es necesario que para tener seguridad, justicia, gobernabilidad y ejercer verdaderamente los derechos humanos, hagamos mucho más que reformar leyes. Llámense Constitución, llámense Código Penal. Hay que reformar instituciones y comportamientos. El Código Penal no puede ser el instrumento del buen gobierno. El Código Penal no puede ser la herramienta del Estado para tratar de generar condiciones de vida razonable para el pueblo. El Código Penal, la ley penal, el régimen de los castigos y de las persecuciones, que son necesarios, desde luego, debe venir al final. Hay que apurar primero todos los expedientes, todos los instrumentos de otro tipo para poder generar nuevas condiciones de vida fincadas en valores, en ideales y en principios. La justicia penal, en una sola expresión lo diría, no puede hacer lo que debe hacer la justicia social. Por lo tanto, necesitamos, conservando la justicia penal en el lugar que merece tener, necesitamos más y más justicia social. Si logramos una mayor y mejor justicia social, una sociedad más fraterna, una sociedad más íntegra y honesta, probablemente tendremos las condiciones de seguridad, las condiciones de justicia, las condiciones de seguridad que tanto anhelamos. De lo contrario, nos limitaríamos a seguir mirando este panorama angustioso, este panorama sombrío que hemos podido ver en estos últimos años. Con esto, amigas y amigos, yo quisiera concluir mi disertación, no quiero abrumarles, ya transcribiré mis palabras desordenadas seguramente en algunas notas que pondré en manos de nuestro querido y respetado maestro don Alfredo Adam, pero lo que quería era comunicarme con los jóvenes estudiantes de esta egregia facultad de Contaduría y Administración, lo mismo de la licenciatura que el posgrado, en la comunicación sobre algunas reflexiones que a un viejo profesor universitario, que a un viejo servidor público le suscita el paisaje por el cual transita actualmente la nación mexicana. Tenemos que cambiarlo. Y está en manos de ustedes, de nosotros quizá también, pero por un tiempo menor del tiempo que resta de la vida de ustedes, modificar ese paisaje y entregarle a las futuras generaciones un mundo mejor del que ustedes han recibido de las antiguas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Ramírez. Si está usted de acuerdo y conforme al manejo de la sesión en los próximos minutos por el doctor Adam, ¿podría usted aceptar algunas preguntas de parte de nuestros jóvenes asistentes? Aunque no estuviera de acuerdo. Bueno, pues es un privilegio oír una cátedra. No conferencia, es una cátedra que nos está dando el doctor García Ramírez. Y realmente es un privilegio para nosotros como facultad tenerlo aquí,
La verdad es que creemos que sus conceptos, su sapiencia, pues es algo que nos debe de inspirar a nosotros y a ustedes, los jóvenes de las siguientes generaciones, a pensar un poquito más positivo de lo que a veces estamos viviendo. ¿Por qué? Porque a veces nomás prende uno la televisión o oye uno el radio o ve uno el periódico y ve puras noticias malas. Y nosotros tenemos que pensar en forma positiva, y ustedes, generación del presente y generación del futuro, pues debemos de pensar cómo vamos a tener este país y cómo vamos a salir adelante. Pues muchas gracias, Sergio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular, nada más le pedimos que sea muy conciso en sus preguntas y, abusando de la bonomía de Sergio, pues tratar de que transmitamos y transmita él algo de lo que realmente nos está dejando aquí en esta facultad. ¿Alguien quiere? No sé, no tengan miedo. Puede ser respuesta, puede ser propuesta, puede ser sugerencia. Mira, pásale el micrófono. Buenas tardes. Gracias, doctor. De entrada, agradecer su participación, el tiempo que nos compartió, y me parece que la reflexión que hizo acerca de el énfasis que se pone en la justicia penal, pero como resultado de los hechos que hemos estado viviendo, es una forma de no prevenir futuros conflictos, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería su recomendación para poder prevenir la injusticia, para poder favorecer la seguridad? ¿En qué nos deberíamos enfocar? Si alguien quiere seguir haciendo preguntas, y después le pediremos al doctor que nos conteste o nos dé su punto de vista. Si no les dé miedo, por ahí, maestro, pásale el micrófono, por favor. Gracias, buenas noches, doctor. Felicidades, excelente ponencia que siempre usted participa dentro de nuestra comunidad a través de la universidad. Yo nada más tengo una pregunta con respecto a cómo incide la justicia social dentro de lo que es precisamente este ámbito en el que estamos prevaleciendo precisamente tanta inseguridad, una organización criminal, y nos ha permitido visualizar, pero no se ejerce. Obviamente que está en boga lo que se dice que hay un Estado de Derecho fallido. Obviamente que no es tanto lo fallido, sino que son las autoridades en las que deben de ejecutar precisamente esta ley, en donde se reforma y se hace, pero no se hace nada, lo cual nos ha permitido verlo ahorita en las elecciones de estos tribunales en los cuales se vuelve a tomar precisamente una incidencia dentro de lo que es el bronco, perdonando la palabra, pero pues no se ve que sea real de esa seguridad y esa claridad que debe de contener precisamente la ley. Entonces, a mí sí me gustaría que nos ilustrara un poquito más dentro de lo que es esta categoría de la justicia social. Muchas gracias, doctor, y felicidades. Sí. Pues nuevamente es un privilegio tenerlo aquí, doctor. He tenido algunas disertaciones también en otros ámbitos de la criminalística y la criminalidad, cuando también trabajé en la Secretaría de Gobernación con el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega. Usted nos ha dado una espléndida ponencia y nos ha hablado sobre el estado de bienestar. Nos ha hablado sobre estos comportamientos que se han perdido y con ello nos ha llevado a una ingobernabilidad. Estos comportamientos, como estamos viendo, esas estafas maestras, casas blancas, entre otros, y la violencia que se ha desatado
después de una estrategia fallida desde 2006. Y ahora estamos viendo en la carrera presidencial, como bien lo había dicho el compañero, pues gente pues que está yendo a una carrera presidencial sin tener esa moral, ¿verdad?, para estar inscrito como candidato a la presidencia. Y estoy hablando precisamente del señor Eliodoro, llamado el Bronco, ¿no?, y la señora Margarita Zavala. Creo que son gente que no debería de estar en las boletas electorales, y es una vergüenza para el pueblo mexicano. Bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podríamos nosotros como sociedad demandar una justicia, ¿sí?, ante la carga tan tremenda que tenemos del Estado, como usted atinadamente lo ha dicho, porque no queremos vivir una elección como el Estado de México, como se vivió, y como ahorita vamos a empezar a recibir una serie de spots de manera agresiva que lacera más la estabilidad del país. Muchas gracias. ¿Les parece una pregunta más, doctor? Una más, para pasarle al doctor García Ramírez. Mucho gusto. Sí, bueno, primeramente muchas gracias, y pues mi pregunta es que si en su punto de vista y conforme a su experiencia, ¿cree que la democracia es el mejor sistema para gobernar este país? Ya, esa sería toda mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estas preguntas tan sustanciosas, por estas observaciones tan importantes que ustedes me hacen el favor de compartir y que yo desde luego en buena medida suscribo. Yo no voy a votar en este momento, voy a votar en julio y por lo tanto no quiero ni calificar ni descalificar a nadie, aun cuando claro hay situaciones que me inquietan, que me intrigan, que me complacen y otras que no me complacen. Pero en fin, reservo mi voto para el momento en que tenga que ponerlo en las urnas y espero que todos, cuando vayamos a las urnas a emitir nuestro voto, hayamos tenido un previo proceso de muy madura reflexión, porque no es un juego, no es algo irrelevante, es algo muy importante para todos. Es algo que entre todos tenemos que resolver a efecto de no quejarnos después, de no haber hecho lo que estaba en nuestras manos hacer para mejorar nuestra vida republicana, nuestra vida nacional. En fin, no estoy tampoco invitándoles a que vayan a las urnas, sino tratando de destacar lo que, a mi modo de ver, es importante de estos procesos electorales, que deben ser maduros, reflexivos, informados, para que cuando sufraguemos, si vamos a sufragar, como espero que lo hagamos, emitamos un voto razonado. No lo vamos a poner ahí, cuáles son las razones. Tenemos que cruzar simplemente un círculo, pero hayamos razonado profundamente acerca de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos obtener a través de este sufragio. Bueno, hasta ahí el tema, digamos, electoral. Se usó la palabra aquí, por lo menos en 2 ocasiones, de fallido. Estado fallido. Es una palabra, es una expresión terrible, es una expresión muy dura, muy angustiosa. Hay un autor norteamericano que yo aprecio, admiro y al que suelo recurrir, que es Noam Chomsky, un hombre ya mayor que habla del estado fallido y que describe lo que es un estado fallido. Y dice él, me parece que con razón, que un estado fallido es finalmente aquel que no puede proporcionar seguridad, paz, tranquilidad a sus ciudadanos, a los habitantes bajo su jurisdicción, y que por lo tanto se convierte también en un peligro para otras sociedades. Esto es lo que dice Chomsky. Yo no creo, amigas y amigos, no lo creo sinceramente, que seamos un Estado fallido, pero sí me preocupa que podamos serlo. Sí me preocupa que vayamos en el camino de llegar a serlo y que perdamos la gobernabilidad que hemos logrado construir
medianamente. Si en un momento dado las instituciones fuesen incapaces de conducir a la nación, de establecer o restablecer condiciones razonables de seguridad, estaríamos en este campo del Estado fallido, que es algo indeseable, porque lo que tendríamos entonces al frente sería un doble riesgo, un grave riesgo: tiranía o anarquía. Dos extremos muy preocupantes. De pronto, ante el caos, ante la falta de gobierno o de gobernación o de gobernabilidad, asaltan muchas tentaciones a una sociedad. La tentación del tirano o la tentación del anarquista. Yo no comulgo con ninguna de esas dos posibilidades, no podría. Ni quisiera perder mis libertades a manos de un tirano, ni quisiera perderlas a manos de la subversión anárquica, de una muchedumbre que se hace justicia por sí misma. Entonces, vayamos con cuidado y hagamos nuestra propia parte. Es muy complicado decir cuál es nuestra parte, pero cada quien sabe cuáles son sus capacidades, cuáles son sus posibilidades para evitar despotismo y anarquía, para evitar el Estado fallido y para lograr que las instituciones trabajen y trabajen bien, reclamando que lo hagan, por supuesto, levantando la voz, no en silencio expectante, sino exigiendo y demandando de las instituciones el cumplimiento puntual de sus derechos. Yo no puedo reprobar, no podría reprobar las manifestaciones, las concentraciones que reclaman de los gobernantes el cumplimiento de su función. Me parece que los ciudadanos debemos apersonarnos donde quiera que podamos hacerlo y expresar nuestra conformidad con aquello que merezca conformidad y nuestra inconformidad con aquello con lo que estemos inconformes, para lograr que quienes deban proveer soluciones las provean, aportando nosotros también, por supuesto, nuestra propia participación. No es cosa de dejarlo todo a los gobernantes. También la sociedad, lo que llamamos la sociedad civil, que se manifiesta por múltiples vías, puede hacer aportaciones y de hecho las hace cotidianamente. En México ha cobrado también en los últimos años una gran presencia eso que llamamos la sociedad civil. Ya no es el Estado o el gobierno solitario frente a los individuos. Hay una intermediación a través de las estructuras de la sociedad civil que ha resultado muy fecunda. A veces menos ordenada, a veces más ordenada, pero finalmente es la expresión de la fuerza popular, de la emoción popular, y vale la pena que participemos en esas expresiones de aplauso a lo que merezca ser aplaudido. Le acabamos de tributar un aplauso al doctor Adam, por ejemplo, merece ser aplaudido, y reprobación enérgica y en voz muy alta de aquello que deba ser reprobado. Justicia social, ¿qué hacer? ¿Cómo prevenir? Miren ustedes, yo suelo referirme, suelo invocar el testimonio de uno de estos grandes viajeros que llegaron a nuestra América cuando todavía no era tan nuestra, ni estaban consolidadas las instituciones, el barón de Humboldt, allá en el inicio del siglo XIX, que observó la sociedad mexicana y dijo, bueno, este país es un país maravilloso, es un país colmado de riquezas, de bellos paisajes. Bueno, México de aquel entonces, pero no he visto nunca en ninguna parte del mundo, dijo el barón de Humboldt, una sociedad tan desigual como la sociedad mexicana, en donde sea tan espectacular, tan dramática la diferencia entre los que todo lo tienen y los que no tienen nada. Es la sociedad más desigual del mundo, dijo un viajero del mundo, el barón de Humboldt. Y lo menciono porque lamentablemente esa situación no se ha corregido. Pese a los muchos esfuerzos que muchas gentes han hecho por corregirlo, seguimos siendo una sociedad desigualitaria. Y hablar de desigualdad es hablar de injusticia. Y una sociedad injusta es una sociedad generadora de criminalidad, de insatisfacción, de antisocialidad. Yo creo, como muchos estudiosos de los temas sociales lo han manifestado, que la desigualdad, que la falta de oportunidades,
que la insatisfacción, que la inequidad son fuente de la criminalidad, son factor de la criminalidad. No me atrevo a decir que haya gentes naturalmente buenas, naturalmente malas. Estos conceptos creo que están archivados. Pero sí hay factores que propician conductas antisociales y factores que propician conductas prosociales. La desigualdad que todavía sigue imperando en nuestro país es un factor de criminalidad, de inconformidad y de violencia, de enorme violencia. Valdría la pena que mantuviésemos firme el esfuerzo en la lucha contra la desigualdad, en la equidad social. ¿Y esto qué hacer? Pues prevenir los delitos. No podemos, y lo decía y insisto en ello, sé que es retórica, que es una frase, pero una frase que me parece que tiene un contenido de verdad. No podemos encomendarle a la justicia penal, anda, ve, reprime, castiga, sanciona. No hay justicia social, pero sí hay justicia penal. Te voy a dar cada alzo ya que no puedo darte trabajo. No puede ser. No puede ser, es muy peligroso y es un camino hacia el Estado fallido. Así que todo esto son temas que hay que seguir meditando y en los cuales debemos permanecer activos. Y en cuanto a la democracia, no sé si sea, como se ha dicho, el mejor de los gobiernos, pero es el menos malo, probablemente. No se me ocurre algo con el que sustituir a la democracia. ¿Con qué podemos sustituir a la democracia? Es decir, la democracia. A ver, vamos a decirlo con los conceptos de Abraham Lincoln: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Democracia en ese sentido. Bueno, si no queremos democracia, ¿con qué la vamos a sustituir? Otra vez vuelvo al despotismo o a la anarquía, que son los polos adversos a la democracia. Nuestra democracia es imperfecta, la nuestra, la mexicana, es absolutamente imperfecta, pero todas las democracias son imperfectas y perfectibles. No creo que haya alguna que sea magnífica. Acabamos de ver en la patria de la democracia, entre comillas, hace no mucho tiempo, cómo en pleno ejercicio democrático la mayoría del pueblo vota por un candidato y resulta presidente otro. O mejor dicho, vota por una candidata y resulta presidente otro candidato. Porque hay una estructura del poder constitucional que desfavorece la expresión popular, o por la razón que ustedes quieran. Pero aún así, no se ha ocurrido a nadie una mejor forma de caminar, de avanzar, de gobernar, que la fórmula democrática. Sus alternativas son pavorosas. Sus alternativas son el autoritarismo y la anarquía, y yo no quisiera, sinceramente, que naufragáramos en ese mar, en ese océano pavoroso de la anarquía o de la dictadura. Sigamos trabajando por nuestra democracia con todas sus imperfecciones, toleremos nuestras propias deficiencias y esperemos que nos toleren también las deficiencias que nosotros cometamos. Toleremos las deficiencias de los otros y que nos toleren las deficiencias nuestras, y sigamos trabajando, sigamos construyendo nuestra democracia. Ha llevado mucho trabajo, mucho esfuerzo. Hace años, amigas y amigos, no se hubiera podido hablar así en un recinto universitario. Hubiera habido un reproche automático y probablemente en otros foros habría intervenido la fuerza pública tachándonos de subversivos por estar criticando a las instituciones y las políticas públicas. Hoy tenemos la fortuna de poder hablar con entera libertad en esta universidad de hombres libres y en muchos otros espacios de la patria, por cierto, no solamente en la universidad. Bueno, son los paulatinos avances de nuestra democracia. Prefiero seguir caminando por ese camino que internarme en algún otro destino, en alguna otra aventura que pudiera el día de mañana resultar sumamente costosa para la nación. Pues muchas gracias. Después de oír al doctor García Ramírez, yo les quiero hacer a ustedes una reflexión, que es un privilegio tener a un expositor, a un doctor, a un gran maestro platicando en la Facultad de Contaduría y Administración.
dándonos sus experiencias y transmitiendo sus conocimientos. Aprovéchenlo, de verdad. Y esto independientemente de que lo vamos a publicar en su momento, porque vamos a transmitirlo y ponerlo en un documento, en un libro, y lo haremos y lo distribuiremos. Pero aquilaten la oportunidad que han tenido de oír a uno de los grandes maestros de esta universidad y de este país. No quiero decirle doctor Sergio García Ramírez, sino maestro García Ramírez, porque maestro es lo máximo que puede uno aspirar en la humanidad y de transmitir lo que sabe y lo que piensa. Y gracias, Sergio, por compartir estos conocimientos, esta plática y esta conferencia, entre comillas, porque esto no es conferencia, es un catecismo. Bueno, pues muchas gracias y vamos a dar por concluido este evento. Le podemos pedir al secretario que nos que entregue este reconocimiento que dice Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento al doctor Sergio García Ramírez por su participación como ponente en la conferencia Seguridad, Justicia Penal y Gobernabilidad en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización SUG. Por mi raza hablará el espíritu, 25 de abril de 2018, firmado por el director de la facultad, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Gracias. Y como para no dejar, y sabemos que tiene muchos libros, pero buscamos algunos libros que no tuviera en su biblioteca personal y encontramos sobre herbolaria y Juan Badiano, Martín de la Cruz, según traducción. Entonces se llama Libellus de Medicina Libus Indorum Herbis. Perdón por la pronunciación, pero es un documento. Sabe ¿cuál será el mensaje que quiere transmitir? No, estábamos buscando algún libro que no tuviera, y seguro que ese no lo tiene. Y este libro, que es Tlaltecuhtli, de Leonardo López Luján, y es sobre Conaculta, hecho por Conaculta, sobre algunos documentos, algunas piedras, algunos la diosa de la vida. Gracias. Pero para también ya la reseña histórica de la facultad, un documento de 1929-2014 que se hizo aquí en la facultad para conmemorar en ese momento los años que se cumplían y esta memoria, pero también quiero comentarles que ya estamos en proceso de hacer una memoria de los 90 años. La facultad cumple 90 años en 2019. Entonces, con la autonomía universitaria fue creada la Facultad de Contaduría y Administración y ya estamos en proceso de hacer una reseña histórica, una memoria de 90 años de la facultad. Pero por lo pronto le entregamos esto. Y también el libro que presentamos ayer en la Cámara de Senadores, en el edificio de Xicoténcatl, se entregó esto, 5 conferencias que se dieron ahí, también están en el portal, van a estar en el portal de la facultad y pueden ser consultadas. Esto se hizo una edición con el Senado de la República y la Universidad Nacional Autónoma de México por medio de la facultad, donde trae 5 conferencias ya en documento y fue entregado ayer, presentado, y la verdad es que tuvo una aceptación y un éxito realmente, y estamos tratando de que este seminario trascienda no nada más las aulas, sino que trascienda a otros niveles. Son 1000 ejemplares que se están distribuyendo
y han tenido un éxito sensacional. Muchas gracias, Alfredo. Pues para que no se nos archive el cartulín, el cartelón, que no se mande a un archivo y se guarde, lo ponemos en un marco y es exactamente lo que está aquí atrás, pero pues se lo queremos entregar al doctor para que lo recuerde y nosotros con mucho cariño se lo hacemos llegar y le decimos muchas gracias, doctor, por toda su participación. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por asistir y gracias de verdad, transmítanlo, aprovéchenlo. No siempre tenemos la oportunidad de tener un orador y un maestro aquí transmitiendo sus conocimientos, su pensamiento. Gracias a todos por asistir, muy amable.